nuestro 40 aniversario aquí en nuestro centro. Una breve presentación, la ingeniera Sugey Prado es pues ingeniera agrónoma y tiene 15 años de trabajar en nuestro centro como encargada de los análisis de minerales principalmente y otros asociados a ellos, como cenizas y también metales pesados. Ha desarrollado varias metodologías también en este sentido y pues tiene mucha experiencia en su área. Muchas gracias, Ugey, por estar participando en en nuestro webinar y los vamos a dejar con ella. Ella va a hacer su presentación. Al final vamos a tener espacio para consultas o preguntas que puedan ustedes, que quieran ustedes realizar y posteriormente estaremos haciendo el cierre. Entonces, adelante, Sujei, y bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy a esta charla. Y como nuestra directora dijo, mi nombre es Sujei Prado y he estado a cargo del análisis de minerales en los últimos 15 años acá en el centro. Hoy vamos a conversar sobre espectroscopía de absorción atómica, que es el principio químico en el que se basa el análisis que hacemos acá en el centro. Entonces, en eso va a consistir nuestra presentación. Voy a compartirles pantalla. Me avisan si todo se ve bien, todo en orden. Ok, bueno, vamos a empezar. Acá en el SINA determinamos minerales por medio de espectroscopía de absorción atómica. Antes de entrar al análisis en sí, vamos a ver a fondo y con detalle la definición de espectroscopía de absorción atómica, porque es importante comprender bien el concepto para después eh, poder apreciar cómo es que se hace el análisis acá. Bueno, primero vamos a ver la definición del principio químico. Dice que la espectroscopía de absorción atómica es una técnica analítica que mide la concentración de elementos, en el caso de nosotros de minerales, en una muestra, basándose en la capacidad de los átomos para absorber luz en longitudes de onda específicas. Ok, podemos estar de acuerdo en que si yo no estoy familiarizada o familiarizado con ese tipo de análisis, pues esa definición no me explica gran cosa en qué consiste el análisis que se hace acá. Entonces, vamos a desglosar este concepto, vamos a conocer algunos principios o repasar algunos principios de química que tal vez hace mucho no vemos o que nunca he visto porque pues mi formación profesional no lo ha meritado y entonces después, más adelante, vamos a ver que en realidad esto no es tan complicado como se podría leer. Lo primero que vamos a conocer o a entender es qué es la espectroscopía en sí, o sea, esa palabra, qué significa. Y resulta que espectroscopía es el estudio que se hace de la interacción que se da entre la radiación electromagnética y la materia, y que se puede dar absorción o emisión de energía debido a esa interacción. Bueno, entonces aquí hay dos partes importantes. La radiación electromagnética y la materia. Ok, ¿qué es radiación electromagnética, perdón? Bueno, resulta que la radiación es un tipo de energía. Nosotros a diario convivimos con varios tipos de energía. Tenemos la energía eléctrica, que usamos para iluminación o para conectar nuestros equipos. Tenemos la energía química, que es la que se usa en las baterías, por ejemplo. Y hay otros tipos de energía con los que convivimos a diario sin darnos cuenta, que son radiaciones electromagnéticas. ¿En qué se diferencia esta radiación de, por ejemplo, energía química? Bueno, que cuando la radiación electromagnética se desplaza, lo hace como se ve en esa imagen que está ahí. La radiación electromagnética se desplaza como una onda, ajá, como se ve en el dibujo, y está formada por dos campos. Tenemos este campo aquí mostrado en naranja, que sería el campo eléctrico, y el otro que se muestra en morado sería el campo magnético. Ellos dos se desplazan juntos y perpendicular uno al otro, y por eso es que se llama radiación electromagnética, o sea, tiene dos partes que la componen.
¿Qué es importante de este tipo de radiación y que tenemos que tomar en cuenta de ahora en adelante en la presentación? Que la distancia que hay entre las ondas, o lo que se conoce como longitud de onda, representado acá con esta letra, me va a decir a mí qué tan energética es esa radiación. Entonces, si la longitud de onda que hay acá en la radiación es grande, o sea, hay mucha distancia entre ondas, voy a tener una radiación que es poco energética, o sea, de baja energía. Pero si por el contrario, la longitud de onda que hay acá es pequeña, eso se va a traducir en una radiación de mucha energía y que por tanto puede ser peligrosa para los seres vivos. Para que esto me quede más claro, vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que es el espectro electromagnético. Acá están todas las radiaciones que se conocen de este tipo, desde las que tienen la longitud de onda más larga, como las ondas de radio, hasta aquellas que tienen la radiación de la longitud de onda muchísimo más corta y que son peligrosas, como los rayos X y los rayos gamma. Vamos a repasar este tipo de radiaciones porque es importante primero tener la diferencia entre ellas y porque dos de estas que vamos a ver acá son las que se usan en el análisis que hacemos acá en medicina. Pero sí es importante ver la diferencia que hay entre ellas. Por ejemplo, las ondas de radio es la energía electromagnética que cuenta con la longitud de onda más larga. Estamos hablando de varios metros entre ondas y que puede abarcar perfectamente edificios. Eh, por eso es que las ondas de radio se desplazan por el territorio y llegan a varios puntos del país de forma relativamente fácil porque ellas adoptan la forma que tenga el terreno, o sea, recorren el relieve. Entonces, por eso las personas que todavía escuchamos radio, este es el tipo de radiación electromagnética que estamos recibiendo cuando escuchamos música o algún programa de la radio y es de energía muy baja. O sea, la energía de las ondas de radio es tan baja que no representa ningún peligro para los seres vivos. ¿Quiénes le siguen? Le siguen las microondas. Aunque su nombre se relaciona con el electrodoméstico donde nosotros calentamos la comida diariamente, pues sí, ese es un tipo de microondas, pero también la radiación electromagnética del Wi-Fi, de la señal del celular, pertenece a este grupo. Acá estamos hablando de una longitud de onda de centímetros, ¿ajá? Que puede abarcar desde el tamaño de una persona hasta el de un insecto. Siguen siendo de baja energía, no son peligrosas para el ser humano, y eh, son de las más comunes con las que en la actualidad estamos en contacto diariamente. ¿Quiénes le sigue? Le sigue el infrarrojo. El infrarrojo es un tipo de radiación electromagnética que está íntimamente relacionada con la energía térmica, o sea, con el calor. Cuando nosotros como seres humanos tenemos una temperatura de 37 grados más o menos, nosotros emitimos radiación infrarroja. Y todo cuerpo caliente, objeto, un calentador, también emite este tipo de radiación. Hasta acá, de estos tres tipos de radiaciones que hemos hablado, la del radio, la de microondas y el infrarrojo, todas son invisibles al ojo humano, al menos. No podemos ver este tipo de radiación, sí la podemos detectar con cámaras de infrarrojo, por ejemplo, o la podemos escuchar cuando usamos el microondas o detectar cuando estamos usando el celular. Llegamos a esta parte del espectro que es la luz que podemos ver, es el espectro visible. Y es una parte en realidad muy pequeña del espectro electromagnético. Aquí la longitud de onda ya es muy pequeña. Yo creo, no sé si se ve acá claramente, que va desde los 750 nanómetros a los 380 nanómetros. ¿Qué significa eso? Bueno, un nanómetro es, para que ustedes se hagan una idea, si yo tengo un centímetro y lo divido en 10 millones de partes, cada una es un nanómetro. Así de pequeño estamos hilando acá. Entonces, la luz visible está en este rango. Y a pesar de que la longitud de onda es muy pequeña,
no representa en energía, o sea, no es intensa, o sea, la luz visible no es peligrosa para nosotros, es lo que capta nuestra visión todos los días. Y bueno, ustedes ven que empiezan acá con el rojo, la luz blanca pues se descompone en 7 colores, como el arco iris, se empieza con el rojo, por eso la radiación que está antes de ella se llama infrarrojo y termina con el violeta. Hasta acá estamos hablando de radiación electromagnética no ionizante. Y después del visible empezamos con la radiación electromagnética ionizante. ¿Qué significa eso? ¿Qué es no ionizante y qué es ionizante? Que a partir del espectro visible ya empiezo a lidiar con radiaciones electromagnéticas que son peligrosas para la salud, como la radiación ultravioleta que a veces recibimos del sol, o que se viene acompañando la luz visible desde el sol. Y se llama ionizante porque tiene la capacidad de desprender electrones de los átomos y de las moléculas y por tanto de afectar, en el caso de los seres vivos, las células. Que al final las células están compuestas por átomos y moléculas. Entonces, si esta energía a nosotros nos llega y no tenemos protección, con el tiempo causa alteraciones a nivel celular que pueden terminar en malformaciones o como cáncer. Entonces, a partir de los 380 nanómetros empezamos a ver, a trabajar con radiación electromagnética ionizante. Acá la longitud de onda es tan pequeña y por tanto tan energética que ya estamos hablando de que el tamaño entre ondas es de moléculas y de átomos. Y por eso es que es de tan alta energía. Le siguen los rayos X, que aunque son muy peligrosos, pues tienen un uso en medicina, que es el que se usan para hacer las placas y para las radiografías, pero que nos exponemos a ellos de forma muy esporádica y por fracciones de segundo, entonces no resulta peligroso porque no nos exponemos a lo largo del tiempo. Y luego está la radiación gamma, que es la que está relacionada con las plantas nucleares y con las explosiones nucleares y todo eso, y ante ella prácticamente los seres vivos no tienen oportunidad. Entonces, como ustedes pueden ver, el espectro electromagnético es muy amplio y estamos expuestos a la mayoría de esta radiación la mayor parte del día, mucha de ella completamente inofensiva. Ya aquí, cuando entramos a las ionizantes, empecé a hablar del átomo. O sea, ya acá estamos viendo el otro componente que estudia la espectroscopía. ¿Se acuerda que es el espectro electromagnético, o sea, la radiación electromagnética y la materia? Y el átomo resulta ser la parte más pequeña de la materia. Entonces, vamos a pasar ya al otro componente de estudio de la espectroscopía, que es el átomo. Entonces, ¿qué es un átomo? O sea, hay varias definiciones. La que más se ajusta al propósito de la charla de hoy es esta que dice que un átomo es la unidad más pequeña de materia que conserva todas las propiedades químicas de un elemento. ¿Qué significa eso? Pues que si yo tengo un bloque de hierro, en realidad lo que tengo son billones y billones y billones de átomos de hierro juntos. Y que si los logro separar, ya sea por medios físicos o químicos, al final la partícula más pequeña que tenga, que ya no puedo separar, es el átomo. Y que sigue conservando las características del hierro. De forma clásica, el átomo se representa así. Este es el modelo que vamos a usar hoy porque es el modelo que todo el mundo reconoce como un átomo. En realidad, este es un modelo muy simplificado del átomo. El átomo es muchísimo más complejo. Pero para efectos de la charla de hoy vamos a usar este modelo. ¿Por qué? Porque me da la información que necesitamos, que es que un átomo está compuesto por un núcleo que está formado por dos partículas, protones y neutrones, y a ese núcleo lo rodea una nube de electrones. Esos son los tres partículas fundamentales del átomo. Ahora bien, sí, toda la materia que nos rodea, o sea, la computadora que estoy usando en este momento, la silla que estoy usando, el aire, que aunque es aire, es una mezcla de gases que está formada por átomos, o sea, es materia. Si todos los átomos tienen las mismas partículas, ¿qué diferencia, por ejemplo, hay entre un átomo de calcio y un átomo de fósforo? Bueno, eso lo va a determinar el número de protones que tenga el átomo en el núcleo. Si yo pudiera ver un átomo y de pronto encuentro que tengo
un átomo que en su núcleo solo tiene un protón y alrededor de él solo hay un electrón, ese es el hidrógeno, el más elemental de los elementos y el que prácticamente origina todos los demás. Es el primer elemento de la tabla periódica. Por el contrario, si tengo un átomo que en su núcleo tiene 15 protones, ese es un elemento que nos interesa mucho acá porque es el fóton. Y por otro lado, si encuentro un átomo que tiene 20 protones en su núcleo y está rodeado por una nube de 20 electrones, ese es otro elemento que nos interesa mucho en nutrición animal porque ese es el calcio. Y así vamos agregando protones y entonces tenemos que en la naturaleza podemos encontrar más de 90 elementos que existen. Hay más, pero han sido sintetizados en laboratorios, o sea, no existen de forma natural, sino que o se han detectado después de explosiones nucleares y no son estables. Pero así como mamá naturaleza hizo las cosas, hay más de 92 o 94 elementos en la naturaleza. Estos elementos yo no los voy a encontrar de forma pura. La mayoría de ellos están combinados con otros elementos o con sí mismos. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es un gas, es el que nosotros necesitamos para vivir, es el que respiramos, y los átomos de oxígeno se unen de dos en dos. La molécula de oxígeno está compuesta por dos átomos de oxígeno. Pero también los átomos tienden a mezclarse con otros. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, hay un principio en la naturaleza que se llama equilibrio. Todo en la naturaleza va a buscar el equilibrio y la estabilidad. Y eso viene desde los átomos. Los átomos se van a combinar con otros para ser estables. Y eso se debe, por ejemplo, voy a usar este ejemplo de acá, en que tengo dos elementos. Tengo el cloro, por ejemplo, eso es un ejemplo que voy a dar de por qué los átomos tienden a unirse para estabilizarse. O sea, tengo el cloro. El cloro difícilmente, o sea, no lo voy a encontrar en forma pura en la naturaleza, ya él reaccionó con otros elementos, formando compuestos. Si yo lo logro purificar, lo logro aislar, voy a ver que el cloro es un gas de ese color amarillo, anaranjado, y es sumamente tóxico. Y él tiene mucha tendencia a reaccionar con otros elementos. Por otro lado, tengo el sodio. El sodio es un metal. Pero así como se ve ahí, el sodio es sumamente reactivo y él es muy explosivo con el agua. Tampoco lo voy a encontrar puro en la naturaleza, ya él también reaccionó. Y a estos dos elementos les encanta unirse. Entonces, tengo un elemento como el cloro, que es un gas tóxico, tengo el sodio, que es un metal explosivo, pero que cuando se juntan, forman sal, que es un compuesto que está en todas nuestras casas y que nosotros consumimos diariamente, o la mayoría de nosotros consumimos diariamente, y que cuando se combinan estos dos forman un compuesto completamente diferente a los átomos originales y es sumamente estable. Y de hecho en nosotros nos interesa mucho porque es un componente de algunos alimentos para animales. Entonces, es un ejemplo de cómo los átomos interactúan con otros átomos para buscar formar compuestos donde son más estables. Pero resulta que también los átomos no solo interaccionan con otros átomos, sino que también interaccionan con la radiación electromagnética. Y aquí ya nos vamos acercando al principio químico del análisis que nos trajo, que nos reunió hoy acá. A los átomos pueden interactuar con la radiación electromagnética de la siguiente forma. O sea, imaginemos este átomo de acá. Eh, este átomo está solo, no está combinado con otros elementos, está estable y está en estado gaseoso. ¿Sí? Este de acá es el núcleo y estos niveles que se ven aquí son pisos de energía. ¿Eso qué se debe? Bueno, porque los electrones que rodean el núcleo tienen cargas de energía y ellos tienen pisos, por decirlo así, donde pueden estar según la energía que ellos tengan. O sea, son estables. Eso es lo que se llama el estado fundamental en un átomo. Él no está reaccionando con otros átomos y acá sus electrones están en el piso que les corresponde.
Pero ¿qué pasa si a este átomo que está aquí en estado gaseoso, en estado fundamental, yo lo irradio con luz? Y no tiene que ser una radiación electromagnética ionizante, puede ser luz visible, como la que recibimos todos los días, como la que recibimos en este momento. Pues resulta que la luz, así como la vemos, está compuesta por partículas. O sea, si nosotros pudiéramos ver la luz, aumentarla mucho, nos daríamos cuenta que está formada por muchos millones y millones de puntitos de energía. Esos, esas partículas de luz se llaman fotones y no tienen masa. Los fotones son pura energía. Los fotones van a interactuar con el átomo, golpeando los electrones que están en sus niveles de energía y los van a cargar de energía. Y ese electrón va a pegar un salto energético hacia un nivel que se llama estado excitado del átomo. Ese, esto que está pasando acá es absorción atómica. Y en realidad no es tan complicado como se podría creer. Solo necesito un átomo en estado gaseoso, estable, estado fundamental, y lo puedo irradiar con luz. Y la luz se va a encargar de que los electrones que están en su estado fundamental se carguen enérgicamente y pasen a un estado elevado de energía. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo muchos de estos átomos y tengo una luz que los irradia y al otro lado tengo un detector que puede contar cuánta energía menos está llegando? O sea, cuánta energía está siendo absorbida por los átomos. Pues resulta que podría yo calcular cuántos átomos tengo. ¿Sí? Este es el principio de la absorción atómica. Ya vamos a ver cómo esto se lleva a la práctica, acá en el centro, y cómo lo usamos para determinar el contenido mineral de los alimentos, de las materias primas y de las premezclas. Antes de avanzar con eso, eh, volviendo al principio de estabilidad de los átomos, este electrón de acá no va a poder quedarse en ese estado energizado por mucho tiempo. Él va a regresar a su estado fundamental, que es esta parte que vemos acá, y va a expulsar el fotón que absorbió, y eso es emisión atómica. Acá en el centro también tenemos un equipo que trabaja con este otro principio de emisión atómica, pero eso será para hoy. Hoy nos vamos a centrar en absorción atómica, ¿sí? Vamos a centrarnos en este estado donde los electrones pueden absorber la energía electromagnética que venga de alguna fuente. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo usamos esto para determinar, por ejemplo, el contenido de calcio que hay en un alimento? Entonces, digamos que, o sea, lo que pasa acá en medicina siempre llega un cliente o una clienta y trae un alimento y quiere verificar el contenido de calcio que hay en ese alimento. Entonces, ahí tengo lo que es un alimento para perro y solo viéndolo ya nos damos cuenta que en alguna parte está el calcio de ese alimento, pero ahí hay otro montón de componentes, hay un montón de materias primas, hay harinas de carne y hueso, hay aditivos que no solo me agregan calcio, sino que también me agregan manganeso, zinc, hierro. Hay un montón de fuentes orgánicas ahí que me tienen atrapado el calcio de cierta forma. Entonces, yo no exagero cuando les digo que yo tengo que tomar esa muestra y llevarla a estado gaseoso para poder determinar calcio. Y tengo que eliminar un montón de cosas que pueden ser interferentes. Lo primero que debo eliminar es la materia orgánica, que está ahí y que me está atrapando los minerales de cierta forma. Entonces, lo primero que hay que hacer acá, y de esa parte se encarga un compañero, es que va a recibir esta muestra y la va a homogeneizar, la va a cuartear y la va a moler y me la va a entregar ya molida. Entonces ahí está nuestro alimento de perro molido para que yo lo pueda pesar. Ahí sigue con todos sus componentes. Es el mismo alimento, solo que homogenizado. Y de ahí yo solo uso 2 gramos. Por eso la parte del muestreo es acá muy importante y muy determinante, porque esa muestra debe representar todo el alimento del cual salió. Entonces ustedes ven ahí, tengo 2 gramos
de mi alimento de perro ya molido, ok, pero sigue en estado sólido. Entonces, ¿qué debo hacer? Y no solo sigue en estado sólido, también está todo el componente orgánico. Lo primero que yo debo hacer es eliminar el componente orgánico de esa muestra para que solo me quede la parte mineral, que es donde está el calcio que a mí me están pidiendo determinar. Entonces, eso se logra incinerando la muestra. Yo llevo esa muestra a un horno incinerador por varias horas, durante 3 horas, a más de 500 grados centígrados, y de esta forma elimino el componente orgánico de la muestra y me quedan las cenizas. Y resulta que las cenizas no son otra cosa más que mi parte mineral, la parte mineral de mi alimento. Ya ahí tengo no solo el calcio, tengo el hierro, el zinc, el manganeso, todo lo que se aportó de forma mineral a ese alimento, pero sigue en estado sólido. Entonces, según la química, y si repasamos un poco los estados de la materia, yo paso de sólido a líquido y luego a gaseoso. Entonces, esta muestra yo la tengo que llevar a estado líquido. Pero son cenizas, entonces la única forma de hacerlo es disolviéndola con un ácido concentrado. En este caso, yo me ayudo con ácido clorhídrico bastante concentrado y entonces disuelvo esa muestra con calor y con ácido y obtengo eso. Ahí mi muestra ya está líquida y ahí están todos los minerales que la enriquecen. Puede que tenga alguna que otra partícula como residual de parte de la incineración, entonces yo tengo que purificar esa muestra porque ahí primero está muy concentrada y luego el equipo de absorción que usamos acá necesita que la muestra no tenga ningún tipo de residuo. O sea, tengo que purificar la muestra. Entonces la filtro y, perdón, ahí está mi muestra ya en estado líquido y completamente cristalina y transparente. Parece agua, pero no es agua. De hecho, es una solución bastante ácida que contiene todo el componente mineral de mi muestra. Entonces, vean cómo mi alimento de perro se transformó en esto. Ahora sí, yo ya puedo tomar mi muestra, llevarla al equipo de absorción atómica y eliminar el agua para que los átomos que yo quiero detectar pasen a estado gaseoso. Ahí eso, bueno, es una muestra de cómo el equipo empieza a aspirar la muestra y lo lleva a una llama donde se combustiona el agua y otros componentes de la matriz. Para verlo mejor, esta es una imagen ampliada del equipo de absorción atómica que usamos acá. Ahí está mi alimento, está siendo aspirado. Y esta llama que está aquí es una mezcla de aire y de acetileno. Aire porque para que algo se queme yo necesito oxígeno y acetileno, que es el combustible, digamos, es lo que permite que se queme. Lo que está haciendo el equipo acá es aspirando la muestra, eliminando el agua y otros componentes que no sirven, y en esta llama yo tengo, ahora sí, en estado gaseoso, todos los átomos, o sea, toda la parte mineral que compone mi muestra. Pero así como estoy viendo el equipo, no queda muy claro cómo el equipo va a aplicar todo lo que hablamos antes sobre radiación, sobre estado fundamental, sobre estado excitado del átomo. Entonces vamos a ver un diagrama en el que podemos ver cómo se aplica todo eso ya en la práctica. Entonces, aquí está mi muestra. La muestra es aspirada por el equipo. Aquí se da la mezcla de gases de las que le hablé ahora, el oxidante y el combustible. Esta cámara de acá se llama nebulizador y hace precisamente eso. Convierte mi muestra líquida en una nube de partículas muy pequeñas de líquido. Así como están hechas las nubes en el cielo, que son pequeñas gotitas de agua, aquí pasa exactamente lo mismo. Las gotas más pequeñas que son tan pequeñas que van a flotar, se van a ir hacia la llama y las más grandes se van a ir por el drenaje, pero eso no interfiere para nada en el análisis porque el flujo de la muestra es constante. O sea, la concentración de la muestra siempre va a estar acá. Una vez que lleguen las gotitas más pequeñas a la llama, aquí se va a eliminar el agua y en la llama van a quedar flotando en estado gaseoso los átomos de los minerales que estaban en mi muestra. Calcio, potasio, hierro, manganeso, todos van a estar acá en la llama. Pero yo solo necesito determinar el calcio. Los otros elementos que están ahí no tengo que determinarlos porque no fue la solicitud del cliente.
La cliente del cliente solo quería saber cuánto calcio había. Y entonces resulta que yo tengo que hacer que los átomos de calcio pasen de un estado fundamental a un estado excitado. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro que los átomos de calcio hagan eso y los otros no? Aquí es donde la radiación electromagnética juega el papel importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de longitud de onda? Bueno, resulta que esta lámpara que yo voy a encender de este lado me va a dar una luz con una longitud de onda con la que solo los átomos de calcio van a reaccionar y los otros no. Porque esto es lo interesante de la espectroscopía. No toda la materia va a reaccionar a todas las longitudes de onda. O sea, ellos forman parejas y resulta que los átomos de calcio que están aquí en estado gaseoso en la llama van a necesitar una radiación electromagnética de 422 nanómetros. Esa es la que ellos necesitan. Y entonces, ahí ahora sí, van a pasar de un estado fundamental a un estado excitado de energía. Solo los átomos de calcio, de forma tal que al otro lado yo voy a tener un detector que va a contar cuánta energía menos de la lámpara está llegando. Es una resta, es una simple resta. O sea, si mi lámpara emite cierto nivel de energía y el detector recibe mucha menos, quiere decir, Permiso. ya, Sí. ¿a dónde me quedé? ¿Me escucho? Listo, ya te escuchas bien. Ajá, ¿dónde me quedé? ¿Me escuchan? Sí, Ajá. te quedaste más o menos explicando lo de la longitud de onda y el detector. Ok, ok. No nos perdimos mucho entonces. Ujú. Entonces, ok, retomamos. El detector va a registrar cuánta energía menos está llegando desde la lámpara. Eso se llama absorbancia. Viene de absorción atómica. Esto que está acá es un monocromador, es un dispositivo con el que cuenta la absorción, que lo que hace es filtrar longitudes de onda que no me interesan. Longitudes de onda que pueden venir perfectamente de fuera del equipo, porque tengo la luz del cuarto de instrumentos encendida, o generadas de la misma llama, que pueden emitir longitudes de onda perdón, radiaciones de otras longitudes de onda que no me interesan. El monocromador va a dejar pasar únicamente la radiación que tenga una longitud de onda de 422 nanómetros. El detector la va a cuantificar y me va a dar un valor en la computadora. Entonces, como ven, llevar el principio de absorción atómica no es tan complicado. En realidad es un principio químico bastante viejo. Lo que se ha ido modernizando son los equipos con los que se lo aplica. Y al final, pues, voy a obtener un resultado. Ahora bien, el resultado que me da el equipo no es en el número de átomos, porque eso sería un número espantosamente gigantesco, ¿verdad? Entonces, lo que me va a dar es un dato de concentración con una ventana de resultados así. Entonces, aquí está el resultado de mi muestra y me lo reporta en miligramos por litro. Ahora bien, cómo la absorción atómica le asigna este valor a la absorbancia que está detectando una llama. O sea, ¿cómo sabe la absorción atómica que esa absorbancia corresponde a 3,5 miligramos por litro de calcio de la solución? Bueno, eso es porque yo previo a la lectura de la muestra le di al equipo o le enseñé al equipo soluciones de concentraciones de calcio preparadas por mí con concentraciones muy exactas para que él asociara esos valores con otras absorbantes. Por ejemplo, yo le di a una solución de 2,581 miligramos por litro y él obtuvo esta absorbancia. Luego le di una solución más concentrada y obtuvo esa absorbancia. Y así sucesivamente hasta que logramos una curva de calibración. Sin la curva de calibración yo no puedo detectar o no puedo confiar en el valor que el equipo me va a dar. O sea, el equipo me va a dar un valor, pero ¿contra qué? Yo ocupo una referencia. Todos los equipos que se usan en análisis instrumental siempre deben eh, tener o una curva de calibración o un estándar interno con que me sirva de referencia para que el equipo pueda dar un valor.
En este caso, ustedes pueden ver acá que dice calcio a 422,67 nanómetros y vean la curva de calibración que creo. Este coeficiente de correlación no solo habla de la capacidad del equipo para leer, sino también del analista, porque si el analista no tiene una experiencia sólida en esto, no va a obtener un buen número acá. Esto tiene que acercarse a uno lo más que se pueda. Uno es perfecto. Y una buena linealidad, o sea, una curva que yo pueda decir, pues estoy tranquila, que estoy leyendo bien, o sea, estoy detectando bien calcio, tiene que tener una linealidad como es. Ahora bien, si mi cliente también quería otro mineral, entonces yo debo cambiar de metodología, no puedo usar la lámpara de calcio, enciendo otra lámpara, creo otra curva de calibración y puedo detectar otro mineral como magnesio, por ejemplo. Vean la longitud de onda a la que se lee el magnesio, 285,21 nanómetros. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta que en realidad es muy importante ese asunto de la longitud de onda. Y entonces es donde hago énfasis que acá, a esta longitud de onda, solo el magnesio va a reaccionar y los otros átomos de los otros minerales van a seguir en su estado fundamental de energía. Ajá. Y también, bueno, tengo otra curva de calibración que podría ser el zinc, y vean la longitud de onda del zinc y el hierro, y así los minerales con los que nosotros trabajamos acá. Ya casi para terminar, ¿qué pasa cuando el analito que nos están pidiendo, o sea, el mineral o el elemento que me están pidiendo, se encuentra en concentraciones muy, muy bajas en, en la muestra? La técnica de llama, que es lo que hemos visto ahora, o sea, la combustión esta que se da entre aire y acetileno, no es la más recomendada porque no es tan sensible cuando yo tengo elementos a nivel de trazas. Entonces el equipo cuenta con otras dos técnicas que son mucho más sensibles para determinar, por ejemplo, contaminantes como plomo, arsénico, cadmio o mercurio o elementos de valor nutricional como el selenio, que lo tengo en niveles de trazas. Entonces aquí el principio de absorción atómica va a ser el mismo. O sea, yo voy a ocupar esos elementos en estado gaseoso, pero lo que va a cambiar es la forma de la combustión. O sea, ya no voy a usar una llama, sino que voy a usar o el horno de grafito o la generación de hidrógeno. El horno de grafito lo usamos acá para determinar plomo, cadmio, arsénico y selenio. Y ven que ya aquí no hay una llama, sino lo que tengo es un horno y esta aguja va a tomar una gota. Aquí estamos hablando de cantidades de muestras ya muy pequeñas. En el anterior, el equipo aspira varios mililitros del balón que ustedes vieron para mantener un flujo constante de la muestra en el equipo y poder calcular. Acá, en horno de grafito, yo solo necesito una gota. Y esta aguja de aquí, para colocar la gota en un tubo de grafito que está dentro del horno, que esto si acaso mide 2 centímetros. En este orificio va a colocar la gota. ¿Qué va a pasar? Que la parte de combustión aquí ya no es una llama, sino que este horno va a calentar a 1500 grados centígrados la muestra que está aquí adentro. O la gotita que está aquí adentro la va a evaporar, va a llevar una parte que se llama pirólisis, que elimina cualquier componente orgánico, y luego va a vaporizar eh, la gota para que los átomos que están ahí pasen a estado volátil, a estado gaseoso. En el momento de la lectura, este horno va a generar un campo magnético muy fuerte. Y eso lo que va a hacer es que yo pueda mejorar la detección porque en realidad voy a obtener muy pocos átomos del elemento que estoy analizando. Por ejemplo, plomo. El campo magnético lo que hace es, ¿se acuerdan los niveles de energía que vimos en los átomos? Que son pisos donde los electrones pueden estar. Bueno, este campo magnético va a separar, va a forzar a esos niveles de energía a ensancharse, por decirlo de alguna forma, para verlos mejor y obtener el doble de detección que, que no tendría si no usara un campo magnético. Entonces, de esa forma podemos determinar acá en el SINA elementos que son muy difíciles de detectar, como estos contaminantes, cadmio, arsénico o plomo, porque aquí ya la llama no nos certificó. Ese es el caso del horno de grafito. Igual de este lado viene la luz de la lámpara, entra por acá. Esto mide, si acaso, medio centímetro. Por aquí pasa la luz de la lámpara, aquí van a estar los átomos
en estado fundamental, recibiendo la energía de la lámpara por acá y el detector está de este lado. O sea, es algo en realidad muy pequeño, pero que es sumamente sensible y efectivo en este tipo de determinación. Pero, ¿qué pasa cuando mi elemento es volátil? Yo no lo puedo quemar, no lo puedo incinerar, no lo puedo, o sea, porque lo perdería en la incineración. Y además, si lo logro llevar a estado elemental, lo voy a perder porque es su naturaleza. Eso pasa con el mercurio. El mercurio es un elemento que es sumamente volátil, es un metal, pero es un metal líquido y no es tan fácil de atrapar para poder ser analizado. Entonces cambiamos a lo que se llama generación de hidruros. Aquí lo que yo voy a hacer, a ver cómo puedo explicar esto. Lo que voy a hacer es tenderle una trampa al mercurio, atraparlo con otro gas, para que me dé chance de llevarlo a esta celda de cuarzo acá y poder atraparlo. Esto está sellado. Entonces, por este capilar de acá, mi mercurio va a ir acomplejado con otro gas y en este momento aquí es donde se da la combustión. Apenas va a dar chance de que en el momento que se da la combustión, que son solo 100 grados Celsius, porque eso es lo suficiente para el mercurio, me da dar chance de detectarlo antes de que se pierda por volatilización. Entonces, esta es la técnica que aquí se usa para la determinación de mercurio en aquellas matrices que ya tenemos listas. Entonces, este es el principio de absorción atómica. Esta es la forma en que nosotros analizamos acá, determinamos el contenido mineral en alimentos, en materias primas o en premezclas. Y bueno, espero que si tienen alguna duda, pues me la hagan saber. O si quieren que abarque algo más, o sea, si hay algo que no quedó claro, con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias, Ugey. Creo que la charla fue súper completa y muy fácil de comprender también para los que no estamos acostumbrados a estos métodos tan técnicos. Es un método muy complejo. No sé si alguien de las personas que está conectada por aquí, por el Zoom o por Facebook Live, tienen alguna pregunta. Tal vez Brittany, que está revisando las redes, puede fijarse y nos indican. En el caso de Facebook no tenemos ninguna y en el chat de Zoom tampoco, pero no sé si alguno tiene una pregunta y gusta abrir su micrófono. O lo puede enviar por el chat también. Ujú. Ujú. Ok, parece que no parece que no por el momento. Acá yo tengo una Entonces, que bueno, perdón, dice, sí, adelante. ¿qué interferencias comunes pueden afectar la cuantificación de minerales y cómo se podría corregir? Ok, vamos a ver. Interferencias, sí. Hay muchas interferencias, por ejemplo, para determinar calcio, a veces compuestos de fósforo me pueden atrapar el calcio y me lo pueden esconder en la determinación. Eh, a veces el pH, o sea, el nivel de acidez de la solución también puede afectar que yo pueda detectar un elemento o no lo pueda detectar. Para eso lo solucionamos nosotros con modificadores de matriz, o sea, con otros compuestos que agregamos a la solución para que nos desenmascaren el elemento que yo quiero ver. Por ejemplo, en calcio siempre se usa cloruro de lantano. Es un compuesto que se entiende con los compuestos de fósforo y me deja libre el calcio para que yo lo pueda ver. Si yo no agrego cloruro lantano a las muestras que voy a analizar, voy a detectar menos calcio del que en realidad hay. Cobre es uno que necesita que la solución se acidifique, o sea, que tenga un pH más bajo para que pueda ser detectado con facilidad. Y, por ejemplo, en los metales pesados, en el análisis que yo colaboro, se usa paladio, que es para evitar interferencias y para poder acomplejar el mineral y yo lo pueda detectar. Entonces, sí, en casi todos los elementos acá, nosotros tenemos identificados los interferentes que nos pueden afectar en la determinación y aquí usamos los modificadores de matriz para que se facilite el análisis. ¿Ok? Acá nos llegó una nueva pregunta en el chat que dice, ¿en qué caso se recomienda el uso de supresores como el cloruro de potasio, cloruro de cesio y otros? Eso se usa en la determinación de cloro y, perdón,
de sodio y de potasio. Los supresores de ionización, a ver, por ejemplo, yo voy a determinar sodio y debo agregar, puedo agregar cloruro de cesio para poder determinar mejor el sodio. En el caso de nosotros usamos, es curioso porque para determinar sodio agregamos cloruro de potasio y para determinar potasio agregamos cloruro de sodio como supresores de ionización. Entonces también tenemos eso, o sea, vendrían siendo los modificadores de matriz que necesitamos para la determinación de esos dos minerales. ¿Ok? ¿Tenemos algo más, Brittany? No, esas serían las únicas preguntas. Ok. Bueno, si no hay más consultas, primero, bueno, agradecerle a Sujei nuevamente por su colaboración, y su participación. Agradecerle también a las personas organizadoras, investigadoras del SINA y agradecerles también a ustedes que nos acompañaron en el Zoom y a las personas que nos están viendo y nos van a ver también por el Facebook. Muchísimas gracias y estén atentos a nuevas actividades que vamos a ir compartiendo en los próximos semanas y meses. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.